Hola, hoy hablaremos de la unidad 3. Comenzamos. Capital cultural, escuela y espacio social de Pierre Bourdieu. En el apartado titulado Las ciencias del oficio, Bourdieu presenta una síntesis de su modelo de análisis del espacio social, el cual, recuperado desde la distinción, se define como el conjunto de posiciones distintas y coexistentes, exteriores las unas de las otras, definidas las unas en relaciones con las otras por relaciones de proximidad, de vecinidad o alejamiento, y también por relaciones de orden como debajo, encima y entre. El espacio social es construido de tal modo en que los agentes o los grupos son distribuidos en función de su posición en las distribuciones estadísticas según los dos principios de diferenciación, capital económico y capital cultural. Modelo y conceptos fundamentales. En este modelo, a través del cual Bourdieu expone los conceptos fundamentales de su propuesta teórica, hábitus, diferencia, campo, espacio social, disposición, capital cultural y capital económico, pensemos en el espacio social de nuestra ciudad. Este espacio, de acuerdo con Bourdieu, es construido de tal modo en que los agentes o los grupos son distribuidos en función de su posición en las distribuciones estadísticas, de acuerdo con dos principios de diferenciación elemental, que es el capital económico y el capital cultural. En este sentido, los agentes tienen más o menos en común en estas dimensiones las medidas que más próximos estén, las distintas espacialidades sobre el papel que equivalen las distancias sociales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la primera dimensión los agentes son distribuidos según la estructura de su capital y en la segunda dimensión los agentes son distribuidos según el peso relativo de los diferentes tipos de capital, tanto económico como cultural, en el volumen total de su capital. El hábitus. El hábitus es el principio generador y unificador entre el ambiente y el personaje, una intensa determinación entre el habitante y el espacio que habita, y que reproduce las características intrínsecas y las relaciones de una posesión en un estilo de vida unitario, es decir, un conjunto unitario de elecciones de personas, de bienes, de prácticas. Los hábitos son diferenciados, pero también son diferentes estructuras y operaciones de distinción que ponen en juego diversos procesos de diferenciación o utilizan de modo variable los principios de diferenciación comunes. Todo este tipo de cuestiones eran motivos para la reflexión y el cuestionamiento de Bourdieu y de su visión de la sociología. La más importante del aporte teórico de Bourdieu es que el investigador se debe salir a la calle y debe contar con una imaginación lo suficientemente amplia como para no desdeñar los acontecimientos de su tiempo. Ahora pasamos con el tema de ideología y aparatos ideológicos del Estado. La primera distinción que establece el autor francés es la distinción entre la producción simple y la producción ampliada. Aunque el autor no abunda demasiado sobre esta distinción, sí nos deja indicado que la primera refiere solo a la reproducción baja, la misma forma o mecanismo del modo de producción, que evidentemente ya existe. La segunda se refiere más bien a la generación de distintos mecanismos de reducción del modo de producción, de modo que esta última puede ser llevada a través del mecanismo emergente al organismo social que haya emergido junto en el mecanismo mencionado. La distinción que mencionamos acá arriba entre las formas de producción, a saber, la distinción entre la reproducción de las condiciones de producción simple y ampliada, nos lleva, si seguimos formalmente el hilo argumentativo del autor, a pensar una primera crítica, también establecida por el autor frente al marxismo clásico. El Estado. En la tradición marxista, el Estado ha sido concebido siempre como un Estado represor a través del cual la clase dominante somete a la clase obrera. En este sentido, la tradición marxista ha pensado al Estado siempre como un aparato de Estado constituido a partir de una serie de instituciones que se fundamentan en la coacción. Esta teoría del Estado suscribe a la idea de la metáfora topográfica descrita por Auster y representada arriba, y está caracterizada además por la lucha de las clases que tienen como objetivo ejercer el poder en función de sus objetivos de clase. Dentro de la teoría marxista respecto a la teoría del Estado, la lucha de clases es específicamente el proletariado el que tiene la tarea de destruir el aparato del Estado burgués para reemplazarlo por aquel que conviene al proletariado y ejercer así el poder dentro de los aparatos mismos del Estado y después la destrucción de estos.
Y estos son algunos puntos a rescatar vistos en la unidad. Gracias.